Ya chicos, la semana pasada estuvimos conversando sobre el skincare, todo lo que tenía relación al sistema tegumentario, piel y anexos, a grandes rasgos, vimos el concepto de limpieza, eh, vimos todo lo que tiene que ver con los mecanismos de limpieza naturales del organismo, pero que no son suficientes, ¿cierto?, para mantener una higiene óptima. Vimos todo lo relacionado con comedogenia, derribamos algunos mitos en relación a lo que es el skincare, vimos tipos de piel, rutina general del cuidado de la piel, recomendaciones en la farmacia, porque de aquí en adelante, como les comenté en la clase, de aquí en adelante las clases son un poco más, la materia es un poco más liviana de estudiar y va a estar más que nada orientada a qué es lo que podemos recomendar en la farmacia. Vimos también cuáles eran las marcas mundiales, las submarcas, las precauciones en la aplicación de los productos, qué tipo de precauciones yo debo tener y qué debo considerar a la hora igual de recomendar un producto en la farmacia. Bueno, comencemos. Jabón de tocador. ¿Por qué hago esta diferencia entre jabón de tocador? Porque existe jabón para lavar loza, existe jabón para lavar ropa, ¿cierto? Por lo tanto, este es un jabón, el que vamos a ver esta semana, tiene relación con jabones que son de grado cosmético, ¿ya? Es uno de los productos más antiguos, yo creo, de la cosmética, del 2500 a.C., es una mezcla de aceites y cenizas, que se le llama antiguamente álcali. Es de alto consumo mundial, se encuentra en la mayoría de los hogares, ¿cierto? Existe jabón de tocador sólido, que es el que conocemos comúnmente como barra o pancito, gel. Pueden variar. Un jabón de tocador, desde el punto de vista químico, el jabón es una sal de ácidos grasos. Resulta de una reacción de saponificación, que la conocemos yo creo desde el colegio, que tiene relación con ácidos grasos que son superiores. ¿A qué me refiero con ácidos grasos superiores? A que son de tipo triglicéridos, son ácidos grasos más complejos que se mezclan con metales alcalinos provenientes de hidróxidos o de productos que son tipo carbonatos. Entonces, al mezclar una sal, en el fondo un triglicérido, una grasa compleja, con, por ejemplo, un metal alcalino como el hidróxido de sodio, obtengo una reacción de saponificación y de ahí se obtiene el glicerol y un jabón crudo, es decir, como la parte más rudimentaria de un jabón. Estos ácidos grasos triglicéridos pueden ser de origen animal, vegetal, de distintos tipos, dependiendo de lo que queramos fabricar, y pueden ser saturados e insaturados, y también existen en forma sintética. Pueden ser saturados, por ejemplo, láurico, palmítico, esteárico, mirístico, etc. Y los metales alcalinos, o el álcali, son metales donde en el fondo derivan de estos hidróxidos, y el más usado, que es el hidróxido de sodio, sirve para jabón sólido, mientras que los hidróxidos o carbonatos que provienen de potasio, aminas y amonios, dan como resultado jabones líquidos, jabones en gel, jabones más blancos. No, es que no la estoy. Dame un segundo, es que el tema de la grabación no es obligatoria, Nico. ¿Ya? Y espera un poco, porque déjame. No se está grabando porque no es obligatorio grabar esta clase. Dame un segundo. Recording in progress. Ya, como les seguía diciendo, ¿en qué quedamos? ¿Qué debe contener un jabón de tocador? Un buen jabón de tocador. Tiene que contener residuos de metales alcalinos, no puede tener residuos de metales alcalinos libres. Tiene que ser de buena, digamos, aceptación hacia el cliente, por lo tanto no puede ser irritante, no puede ser sensibilizante, tiene que disolverse adecuadamente, es decir, que no deje
un cierto residuo o película grasa sobre la piel. Pasa mucho con estos productos que son, por ejemplo, antibacteriales, que algunos dejan un residuo o película medio desagradable sobre la piel. Idealmente eso no tiene que ocurrir en un buen jabón. ¿Qué más? Tiene que generar una buena cantidad de espuma, tiene que ser de un color y una fragancia apropiado para el cliente. Los controles de calidad tienen que estar aprobados, es decir, lo mismo que hemos conversado en las clases, que todos los productos tienen que pasar por su control de calidad organoléptico, físico-químico y microbiológico, y tiene que tener una buena presentación y un etiquetado acorde al cumplimiento sanitario del decreto 239, ¿cierto? Bueno, otros ingredientes del jabón, porque estuvimos viendo esta reacción de saponificación, tú de ahí vas a obtener un jabón crudo, es decir, sin ningún tipo de aroma, sino que algo muy, muy rudimentario. Y hoy en día, obviamente, fabricamos con más ingredientes para poder darle una mejor aceptabilidad al cliente. ¿Cuáles son las características que tenemos que obtener según lo que nosotros queramos fabricar? A este jabón crudo le agregamos agentes cubrientes o opacificantes, que generan jabones más opacos, con una película mucho más uniforme, como por ejemplo el óxido de titanio al 0,3%. También podemos agregar plastificantes que aumentan la solubilidad y dan más espuma. También podemos agregar agentes dispersantes de calcio y de magnesio que aumentan la espuma, sobre todo cuando es agua dura, se agregan estos productos porque hoy en día las aguas, lamentablemente por todo lo que es la potabilización, cada vez vienen con más minerales, entonces es necesario agregar un agente dispersante, como pueden ser la sulfato de sodio, etc. Y por otro lado tenemos los amortiguadores de pH, o buffering, que también le llaman los gringos, para generar un jabón de tipo neutro. Eso es para ya pieles más sensibles, queremos hacer un jabón más neutro, se agrega un amortiguador de pH. Otros ingredientes, por ejemplo, son los agentes súper reengrasantes que mejoran las propiedades detergentes para la piel y evitan esta formación de película o de residuo graso una vez que uno se lava las manos, etc. También podemos tener antioxidantes que evitan que un jabón se enrancie. Eso es muy importante porque en general el jabón crudo, cuando uno fabrica en el laboratorio jabón crudo, el aroma, chicos, no es el más agradable. ¿Por qué? Porque justamente estos ácidos grasos generan ahí un olor un poco desagradable, entonces colocar un antioxidante evita que se enrancie a largo plazo. Las concentraciones van de 0,5 a 0,7, eso ya depende de la formulación. Generalmente son beta-hidroxiácidos y depende sobre todo para qué tipo de piel, utilizamos ahí un porcentaje variable. Los colorantes pueden ser solubles en agua y ser estables a pH alcalino, por ejemplo el óxido de hierro, dióxido de titanio, etc. Y la fragancia tiene que ser acorde al pH básico idealmente, y generalmente tiene que ser acorde como al pH del jabón. Si es un pH neutro, tiene que ir acorde con eso, y se utilizan aceites esenciales, aproximadamente la concentración entre 0,5 a 3%. Eso ya es variable y depende de lo que queramos obtener. Ejemplos de fórmulas. Aquí tenemos ejemplos de fórmulas. ¿Cuál sería un jabón líquido y un jabón sólido? El de la izquierda sería para jabón sólido, el de la derecha para jabón líquido, donde yo en el fondo voy agregando concentraciones X, aquí están calculadas, no están en porcentaje, aquí están exactas, y más o menos este tipo de productos voy colocando. Ahora, esto es relativo, chicos, es solamente un ejemplo. Yo no les voy a preguntar ingredientes de forma así súper obsesiva de decir, oye, ya, memorícense esto, estos ingredientes para esto otro. No. Lo que yo voy a preguntar en la solemne guarda relación con todo lo que tiene que ver con ingredientes y qué tipo de ingredientes utiliza para cada producto y para qué sirve. Aprenderse los porcentajes de cuánto es que se utiliza para uno y otro, eso no lo voy a preguntar.
pero sí ustedes tienen que saber qué tipos de ingredientes se utilizan en un jabón y para qué sirven, ¿ok? Ese es como el contexto. Y este es básicamente un ejemplo en donde vemos que los ingredientes están relacionados con, por ejemplo, para jabón sólido, el primer ingrediente que veo ahí es el hidróxido de sodio, entonces por lo tanto el hidróxido de sodio, ya como es de sodio, es una sal, digamos, de sodio, voy a decir de inmediato, a esto es para un jabón sólido. Y después vienen los distintos tipos de manteca de cacao, aceite de coco, glicerina, que son todos mis medios grasos que van a permitir esta reacción de saponificación. Y coloco, por ejemplo, cera de abeja para que sea más humectante, más agradable para el cliente. Coloco un preservante, en este caso metilparabeno, y coloco una esencia. En este caso, la esencia va a ser una fragancia de lavanda, y como la lavanda está relacionada como al color violeta, yo agrego un colorante de color violeta, porque tiene que haber como esa igual congruencia entre las esencias y la fragancia y el colorante que yo agregue a un producto, para que sea en el fondo más aceptable para el cliente. Lo mismo pasa acá en el ejemplo de la derecha, donde tenemos cloruro de potasio como álcali, por lo tanto, lo primero que vamos a inferir cuando vemos una fórmula de este tipo es que si yo veo que la sal metálica es a base de potasio, lo más probable es que esa formulación sea para un jabón líquido o en gel, por ejemplo. Coloco un medio graso, en este caso es aceite de cáñamo, coloco un surfactante y un preservante, coloco una esencia cítrica y agua destilada para completar a los 100 ml. ¿Ya se entiende la idea? Este es como un ejemplo, yo no voy a preguntar directamente ingredientes, pero ustedes tienen que conocer la reacción de saponificación y qué tipo de ingredientes se utilizan para los jabones. ¿Ok? Súper. Recomendaciones en las farmacias. Tenemos 200.000 millones, ¿cierto? Hay de todo tipo, hay algunos jabones que son utilizados específicamente para pieles mixtas y para pieles grasas, tenemos jabones para niños, tenemos jabones para piel normal, piel sensible, etc. Por ejemplo, aquí está este Protex en barra. El Protex en barra, en lo que es, a mí en particular no me gusta porque siento que le falta ahí algo para que no deje esa sensación de capa grasa sobre la piel cuando uno se lava las manos. Algo pasa ahí con el plastificante que deja como una película que es bastante desagradable porque no se enjuaga bien. La idea de un jabón es que un jabón de espuma cumpla su función, pero una vez que yo me enjuago las manos o me enjuago el cuerpo, el rostro, tiene que no dejar una película grasa sobre la piel que sea, en el fondo, desagradable para el cliente. Chicos, los dentríficos. ¿Qué son los dentríficos? Los dentríficos, su objetivo es obtener la máxima limpieza de la superficie dental y bucal, visible con un mínimo de abrasión. Limpiar y pulir los dientes es como su principal acción, ¿cierto? Tiene que ser justamente más agradable siempre el cepillado, siempre se busca eso, que sea algo, una sensación agradable para el cliente, reducir la incidencia de caries en algunos casos, dejar el sabor y olor fresco, agradable en la boca, disminuir la tensión superficial de la placa bacteriana para que ejerza un rápido acceso a los espacios interdentales, suspende además material desprendido y removido fácilmente, y en caso de contener ingredientes, como es el flúor, por ejemplo, las especificaciones técnicas al producto terminado para el correcto control de calidad debe incluir parámetros físico-químicos de metodología de identificación y valoración de fluoruros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que además de medir los típicos parámetros que medimos en especificaciones técnicas para estos productos dentríficos, que siempre son, por ejemplo, el pH y la viscosidad, para lo que es parámetros físico-químicos, yo además tengo que incluir metodologías de identificación y valorar los fluoruros en caso de que
mi dentrífico contenga algún ingrediente con flúor. Existen de distintas formas, puede ser en polvo, pasta y gel. Generalmente el formato gel es para los niños, porque es más aceptable para los niños. ¿Qué tipo de ingredientes contienen los dentríficos? Bueno, los dentríficos contienen un ingrediente abrasivo, que pulen siempre y remueven las manchas y placa bacteriana con pequeños cristales de sales inorgánicas, fosfatos, carbonatos, silicatos, de un tamaño de 5 a 10 micras, y tiene que tener un gusto adecuado. Los más usados, carbonatos de calcio, fosfatos, dicálcicos, etc. Luego pasamos a los detergentes, que facilitan en el fondo el desprendimiento de la placa bacteriana y dan espuma. Ayudan a la limpieza, a la tensión superficial, y dependiendo de la suciedad, por ejemplo, se utilizan unos más intensos y otros más suaves, dependiendo del tipo de formulación que quiera hacer, si es para adultos, si es para niños, etc. Luego utilizo aglutinantes que mantienen unidos los componentes de la pasta, proporcionan la consistencia. El aglutinante es el que le da esta textura a la pasta. Por ejemplo, los alginatos de sodio, carboxiácidos extraídos de las algas, depende del tipo de producto. Pero algunos generan muy mal olor y muy mal sabor, por lo tanto hay que ver ahí cuál es el que más conviene dependiendo de lo que el cliente y el producto que se quiera desarrollar, ¿cierto? No poseen olor algunos, como por ejemplo la celulosa. La celulosa es más indicada justamente por eso, porque pueden quedar de forma más inocua para el sabor de un cliente, pero tiene algunos inconvenientes como que es un poco fibrosa, pegajosa, entonces es difícil de trabajar. Y por otro lado encontramos otros tipos de ingredientes, que es el famoso aerosil, la sílica gel, que tienen como mejor aceptabilidad, tienen mejor textura y no tienen tan mal sabor. Luego pasamos a lo que son los humectantes y los plastificantes. Mantienen la consistencia, la suavidad, la humedad de una pasta, porque un dentrífico en general tiende mucho a resecarse. Entonces los más usados ahí siempre son glicerina, sorbitol, xilitol, etc. Después pasamos a los edulcorantes o saborizantes, porque sí o sí, ya hemos visto que las materias primas no tienen un sabor ni un olor muy agradable, entonces sí o sí hay que agregar edulcorantes y saborizantes. Deben ser compatibles con todos los ingredientes de la fórmula y no presentar inestabilidad al almacenar. Y dependerá mucho del cliente. Pueden usarse mezclas de concentraciones, edulcorantes puede ser sacarina, xilitol, ciclamato de sodio. El que más se usa es el xilitol. ¿Por qué? Porque el xilitol es un producto que también se ha estudiado y se dice que tiene cierto efecto de no generar caries. En cambio, la sacarina y el ciclamato de sodio no tienen como ese efecto. Entonces, el más usado hoy en día, como que el más top de lo top, es el xilitol. Y también se utiliza mentol, por ejemplo, eucalipto como saborizante, y en los niños se utilizan algunas esencias que son más dulces, como fresa, canela, etc. Colorantes. Los colorantes se utilizan habitualmente en los alimentos y en las bebidas, y básicamente son ese mismo tipo de colorantes que se utilizan para lo que es pastas dentales. Astringentes. En algunos casos se utilizan astringentes como el citrato de zinc. Preservantes, los más usados son el diclorofeno, bromoclorofeno, parabenos, etc. Y algunos anticorrosivos del pomo. ¿Esto para qué es? Para que el producto, como es un producto en general, un dentrífico es un producto abrasivo, se ha visto que en algunos casos como que comienzan a consumir por dentro el envase del producto. Entonces se agrega un anticorrosivo del pomo. Esto es para que no dañe el envase del producto. Y ahí van los silicatos, los benzoatos, diclorofenol, etc. ¿Ya? Algunos APIs en vehículos dentríficos. ¿Qué son los APIs? No sabemos lo que son los APIs.
Principios activos. Principios activos en vehículos cosméticos dentríficos. En algunos casos, chicos, sí se utilizan algunos tipos de pastas de dientes que son como más especializadas y se utilizan ciertos principios activos dentro de los dentríficos. Por ejemplo, algunos que son antiplaca bacteriana, como el triclosan, los fluoruros, etc. La clorexidina, que es como súper famosa. ¿Para qué? Para prevenir caries. En algunos casos existen también para producir, o sea, para prevenir, perdón, todo lo que es cándida albicans, micosis, etc. Antisensibilidad dental también, nitratos de potasio, fluoruros, cloruros de potasio, blanqueadores, antiinflamatorios, epitelizantes, enzimas y aportadoras de calcio. Estos productos ya son, digamos, dentríficos que no tienen grado cosmético, son de grado farmacéutico, van a tener registros farma. Pero se utilizan bastante, se venden generalmente algunos con receta médica, otros no, indicados por el dentista, etc. Y es bueno también que los conozcan, porque muchas veces los piden igual en el mesón de la farmacia. Es importante tener como la diferenciación de que existen este tipo de productos que son principios activos dentro de vehículos cosméticos dentríficos, que son justamente los antiplaca, los blanqueadores, y sobre todo hay algunos que son antiinflamatorios, que son muy usados, y también otros que son para, por ejemplo, adultos mayores, que más que nada se usan estos que son aportadoras de calcio. También se venden harto. Fórmulas, algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos ejemplos de dos fórmulas a 80 gramos, esto está en porcentaje. Y tenemos, por ejemplo, como agentes abrasivos el metafosfato de sodio, fosfato bicálcico, aluminio hidróxido. Como humectante, glicerina, plastificante sorbitol, alginato de sodio como aglutinante, el laurilsulfato de sodio como detergente, mentol como saborizante, titanio hidróxido, hidróxido de titanio como colorante, xilitol como edulcorante, y completamos con agua destilada hasta 80 gramos. ¿Qué pasa si yo quiero fabricar 400 kilos de este producto? ¿Cómo lo hago? Quiero fabricar a gran escala. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tendría que hacer? A nadie se le ocurre. Si yo quiero amplificar las fórmulas, chicos, y en el fondo de 80 gramos pasar a 400 kilos del producto, tengo que hacer regla de tres simple. Es muy, muy fácil. Uno lo que hace es multiplicar, en vez de los 80 gramos, comenzar a amplificar los porcentajes hasta los 400 kilos. Lo vamos a ver cuando tengamos práctico. Ahí vamos a resolver ese tipo de preguntas y de cómo lo hacemos si queremos fabricar grandes cantidades a nivel, digamos, industrial de producto. La otra fórmula que tenemos al lado también es para 80 gramos, la de la derecha, y en el fondo está basada en carbonato de calcio y glicerina. ¿Se utiliza el alginato de sodio? Sí, pero hoy en día ya menos que antes. En este caso, este modelo de pasta, esta fórmula, tiene sacarina como edulcorante. Si ustedes tuvieran que decidir químicamente cuál es de mejor calidad, la de la izquierda es de mejor calidad porque contiene xilitol, tiene un edulcorante de mucha mejor calidad y tiene más cantidad de agentes abrasivos, porque tiene metafosfato, fosfato dicálcico, aluminio hidróxido, ¿sí?
Algunas recomendaciones de las farmacias. Bueno, acá tenemos pastas de dientes y distintos dentríficos. El de la izquierda, por ejemplo, este que dice Dent Yucral, es en polvo. Estos de acá son, digamos, en pasta. También tenemos pastas que son para niños y también tenemos, por ejemplo, lo que son las pastas dentales para perritos. ¿Cuál es la diferencia con una pasta dental para perrito de una de tipo humano? ¿Cuál será la diferencia? Sí, Nico, el saborizante. El saborizante, pero también hay otra diferencia. Los productos, por ejemplo, como las pastas dentales para los perritos y gatitos, sobre todo perritos, las controla el Servicio Agrícola y Ganadero. No son productos cosméticos, son productos controlados por el SAG, Servicio Agrícola y Ganadero. No se registran como los cosméticos. ¿Y por qué no es recomendable? Porque a veces pasa que preguntan en la farmacia, oiga, ¿le puedo dar pasta de dientes de la que uso yo, la que yo tengo en la casa para mi perrito? No se recomienda, chicos, porque los perritos no aceptan bien el mentol, el eucalipto, esas esencias como que no les hace bien a su organismo. Y también no les gusta el saborizante. El saborizante de estas pastas de dientes es especializado para perritos. No, Nico, estos no son HVO, no son productos cosméticos, son productos que se registran a través del Servicio Agrícola y Ganadero. Son del SAC. Yo no los puedo registrar en el ISP, no son productos ISP, porque son de origen animal. Ya, entonces no va a ser un HVO, no va a ser un registro cosmético. La mayoría de los dentríficos son registros cosméticos. Pero las pastas de dientes para perritos son la excepción a la regla, por eso lo muestro acá como una excepción a la regla, porque estos productos son de origen animal. Por lo tanto, no van a tener registro cosmético, ni tampoco HB, sino que el trámite de registro de estos productos se realiza en el SAC, son controlados por el SAC. Desodorantes y antitranspirantes. Chicos, desodorantes y antitranspirantes. Desde la antigua Roma, son muy antiguos, yo diría que los segundos más antiguos después del jabón. Se utilizaban almohadillas aromáticas, siempre este tema del desodorante y antitranspirantes ha sido un tema en la sociedad. Se utilizan desde el siglo XIX, surgen como un producto de higiene, como mezcla de sulfatos potásicos, aluminio, y en el fondo se buscaba como tratar de absorber transpiración. Y siempre ha sido un tema desde la antigüedad. El primer desodorante que nació en la sociedad fue, digamos, de forma más comercial, fue en el siglo XX, en 1914, donde se lanza esta marca que se llama Odorono. Es una crema y es publicitado como un producto para mujeres. O sea, quiere decir que en la antigüedad los hombres podían andar así nomás. No era tema para los hombres, pero para las mujeres, nosotras como que se nos promocionaba estos productos como que fueran para las mujeres en el fondo. Era como re complicado eso porque en el fondo como que la sociedad traspasaba este problema del desodorante y el antitranspirante como un tema más que nada femenino y no de la sociedad en su conjunto. Proporcionan una sensación de frescura agradable, son imprescindibles en la higiene personal, se comienzan a utilizar desde la edad temprana, hay desodorantes para niños, adolescentes, etcétera, y se formulan en distintos formatos, que puede ser barra, sólida, gel en crema, rolón, que en el fondo el rolón es un líquido que va dentro de un envase rolón, en crema y también en aerosol.
¿Qué tiene que tener un buen desodorante y antitranspirante? ¿Cuáles son como los básicos aquí? Que remueva el sudor, para el caso de antitranspirante, ¿cierto? Y el mal olor para desodorante. El desodorante es solo para el olor, el antitranspirante es para el sudor. Sin embargo, hoy en día encontramos estas como combinaciones dentro de un mismo producto. ¿Qué más? Que se formulen con ingredientes, ¿cierto?, que sean eficientes, pero que a la vez no sean irritantes, que no dañen la ropa. Se busca también que existan de múltiples variedades en el mercado para todo tipo de preferencias a los consumidores, o sea, con todos tipos de aromas, formatos, algunos son transparentes, otros tienen color, etc. Pueden formularse con alcohol o sin alcohol para pieles sensibles. Eso ya depende. A algunas personas les irrita, otras no, otras buscan solamente piel sensible, etc. Los controles de calidad, por supuesto, tienen que estar aprobados, tanto organoléptico, físico-químico como microbiológico, y por supuesto tienen que tener una buena presentación, un etiquetado acorde al cumplimiento sanitario, ¿cierto? Pero no podemos hablar de formulaciones para este tipo de productos si no entendemos muy bien cuáles son las diferencias entre uno y otro. Por lo tanto, tenemos que hablar de este tema que tiene que ver con la transpiración y el olor desagradable que nos produce, en el fondo, tener una mala higiene en este ámbito. El olor y la transpiración forma parte de los procesos fisiológicos naturales del organismo. Su intensidad y sus características van a depender de múltiples factores, más que nada del estilo de vida, de donde tú habites, de si haces deporte o no haces deporte, de factores genéticos, etc. La transpiración o el sudor es lo mismo, son sinónimos. No uno es distinto del otro, es exactamente lo mismo. Cumple una función en el organismo, es normal, que es de eliminar productos de desecho y mantener la temperatura corporal. El sudor recién secretado es casi inodoro, pero su descomposición al paso de las horas va generando un mal olor en la superficie de la piel, y esto es producto de, digamos, nuestra flora bacteriana normal que tenemos sobre la piel, producido por las bacterias gram positivas. Las glándulas apocrinas, que ya lo vimos en la clase anterior cuando revisamos piel, tanto de axilas, región mamaria, pubiana, perianal, y las glándulas ecrinas, que todas estas están en la dermis, y que abundan en toda la piel, son las responsables de este proceso de transpiración. La transpiración contiene agua, sales inorgánicas, sustancias orgánicas, algunos compuestos nitrogenados, urea, etc. Y la transpiración presenta alrededor de un pH entre 4,5 y 6 en promedio. El que es de tipo axilar varía, puede ser 5 o 6, depende de si eres adulto, mujeres tienen otro tipo de pH, etc. Y este tipo de cosas hay que tenerlas en consideración para poder fabricar un producto y poder formular un producto que sea acorde al tipo de público al que yo quiera llegar. El control del olor. El control del olor a través de desodorantes o antitranspirantes, tengo que hacerlo a través de sustancias desodorantes para lo que es desodorante. Pero recordemos que hoy en día tenemos ambos tipos mezclados a veces en una misma formulación. Se deben utilizar antes del desarrollo del mal olor. Yo no puedo utilizar un desodorante cuando ya tengo un mal olor encima, porque no voy a enmascarar ese olor. Entonces, lo que hay que hacer es evitar esa descomposición bacteriana con este tipo de sustancias, como por ejemplo el hexaclorofeno, el triclosan, etc. Después tenemos otros tipos de productos que controlan el olor, como son los neutralizadores de ácidos grasos y sustancias absorbentes. Estos sí los puedo utilizar mientras se está desarrollando el mal olor, como la urea, la glicina, etc. Sustancias odoríferas o perfumes intensos son de acción combinada a los anteriores, o sea, los puedo usar durante o después, y se llaman generalmente deoperfumes. En el fondo son sustancias muy aromáticas
que tienen esencias bastante fuertes, como por ejemplo eugenol, tomillo, lavanda, rosa, etc., y que en general son más agradables, dependiendo de las preferencias de cada persona, y van como enmascarando este olor. Por lo tanto, la mayoría de los desodorantes lo que hacen es tener en su composición sustancias desodorantes propiamente tal, con estos neutralizadores, y esta mezcla permite que eh, se neutralicen los malos olores tanto antes como durante la aplicación del producto. Sin embargo, siempre lo recomendable es utilizar este producto antes de que se empiece a generar el mal olor, porque no son infalibles, todos sabemos eso, no son infalibles, por lo tanto, tiene una cierta capacidad de enmascarar el aroma, pero no a un 100%. ¿Qué se utiliza para lo que son antitranspirantes? Para antitranspirantes, la base de una formulación de un antitranspirante es siempre una sal astringente. La sal astringente lo que hace es bloquea, en el fondo, que el sudor llegue a la superficie de la piel. Son un pilar fundamental en la formulación de un antitranspirante. Algunos ejemplos, por ejemplo, el óxido de zinc, ácido bórico, ácido salicílico, etc. Generalmente son sales complejas. Y las más importantes son siempre las de aluminio, las de zinc, circonio, etc. Y forman estos complejos con las proteínas o con hidróxidos insolubles. Lo que hace esta sal astringente se une como a la piel, se adhiere y en el fondo permite que el sudor vaya secando sobre la piel. Las sales de aluminio se utilizan entre un 0,5 y un 1%, funcionan como antisudoral y también tienen cierta acción desodorante. Los inconvenientes son de repente ajustar el pH, pueden provocar algún tipo de irritación. Por lo general los antitranspirantes son más irritantes que los desodorantes, pero sin embargo se trata de ajustar ahí la concentración para que efectivamente no provoque, digamos, esta irritación. El más utilizado es el cloróxido de aluminio, cloróxido de lactato y aluminio y sodio, y ahí van varias, digamos, sales complejas que dan este efecto astringente. También tenemos los compuestos de circonio que se utilizan asociados a las sales de aluminio, y el circonio va reforzando esta acción del aluminio y por eso se utilizan, digamos, estas sales complejas para ir absorbiendo lo que es la sudoración superficial. Algunas formas cosméticas de los antitranspirantes y desodorantes son las barras, que son las típicas que conocemos como sistemas alcohólicos o hidroalcohólicos. Es en el fondo sólido, tiene como un aspecto de un jabón, pero es más seco, ¿cierto? También se utilizan barras en crema o también barras en gel. Contienen en el fondo complejos de aluminio que son compatibles con jabones, y generalmente se formulan en un pH cercano al neutro básico, entre 7,5 y 8,5. Las barras sólidas se utilizan aglutinantes como la celulosa microcristalina para poder en el fondo ir mezclando estas sales que vienen en polvo, se mezclan con la celulosa microcristalina y forman una barra sólida que va dentro de este envase plástico que todos conocemos. Las cremas, las lociones emulsionadas o el rolón funcionan por medio de hidrólisis de las sales en la superficie de la piel, formando soluciones ácidas estables. Estos ya no son tan básicos, sino que son más ácidos. Y los aerosoles se caracterizan por una alta sensación de frescor resultante de la aplicación, ya que este porcentaje de sustancia hidroalcohólica, al mezclarla con los gases del propelente, genera como esta nebulización que es un poco más grata al aplicarlo. Y no nos tenemos que olvidar que un antitranspirante, un antisudoral y un antiperspirante es lo mismo, son sinónimos. Sin embargo, un desodorante y un antitranspirante son diferentes. Sin embargo,
se utilizan muchas veces mezclados en una misma forma cosmética. ¿Para qué? Para poder potenciar, digamos, la acción no solo desodorante, que es enmascarar olores desagradables, y además potenciarlo con un antitranspirante que permite como esta sequedad del sudor. Algunas fórmulas, por ejemplo, tenemos aquí un desodorante líquido. Este contiene alcohol, contiene un humectante glicerina para justamente eliminar esta parte que es como media desagradable de los antitranspirantes y desodorantes, que es la irritación. El aluminio clorhidróxido como sal astringente, esta digamos es la parte antitranspirante del producto. Un quelante, un tensioactivo y un solvente y una fragancia a elección. Eso ya depende de las preferencias de cada persona. Algunos ejemplos típicos de farmacia son las marcas de Distin, Eucerin, La Roche-Posay, Uriat. También hay algunos que son más especializados para hombres, y también hay de tipo neutro, que no tienen fragancia. El típico que uno recomienda en la farmacia es el hidrofugal en todos sus formatos. El hidrofugal es el clásico desodorante de farmacia que es unisex, no tiene perfume y es bastante efectivo. Funciona como antitranspirante y como desodorante a la vez. Así que este es como el full siempre recomendado de los que son de tipo neutro. Productos capilares, chicos. ¿Hay preguntas, consultas hasta el momento para que pasemos a los productos capilares? ¿No? Ok, seguimos. Productos capilares. Los productos capilares existen igual hace muchísimos años, son súper antiguos, y hay una enorme variedad de productos capilares. ¿Cómo empezó esto? Empezó en Inglaterra. Antiguos barberos mezclaban jabón con hierbas para formar, por ejemplo, champú. Mira, Nico, existen productos especializados, por ejemplo, para lo que es niños y adolescentes, sobre todo niños menores de 8 años, por ejemplo, porque hay personas que tienen problemas de distintos tipos, hormonales, etcétera. Generalmente vienen recomendados desde el dermatólogo y vienen con receta. Sin embargo, si tú en la farmacia quieres recomendar alguno, existen. Son, por ejemplo, de la marca Vichy, La Roche-Posay, que están formulados específicamente para niños menores de 8 años, entre 6 y 8. Acuérdate que los cosméticos todos van niños, tienen que ser mayores de 6 años, generalmente niños de 8 o 10 años, se les recomienda ese tipo de desodorantes y antitranspirantes. No se recomiendan de otras marcas como por ejemplo las clásicas que conocemos de consumo masivo, Rexona, no sé, o ese tipo de marcas que son más de consumo masivo, que son más de supermercados. Generalmente esas no se recomiendan para niños. Generalmente, como te digo, vienen con receta médica, es decir, la mamá los llevó al médico y dicen, pucha, mire, ¿sabe qué? Me dieron esto, y se les vende este producto que es, por ejemplo, de estas marcas, que son más dermocosméticos. Pero si se te acerca alguien al mesón y te pregunta, oye, ¿sabes qué? Mi hijo necesita un producto, lo primero que tienes que hacer es preguntarle qué edad tiene. Si tienes 5 años, Nicolás, no le puedes recomendar eso, porque acuérdate que los cosméticos que son formulados para niños tienen que ser mayores de 6 años. Eso es lo más importante. Tú le preguntas la edad, qué edad tiene el niño, mire, yo le puedo recomendar este que es de Vichy o de La Roche-Posay, que son como las típicas marcas que uno recomienda para niños. Esos son los más efectivos, pero nunca recomendar, por ejemplo, los que son para adultos, porque esos realmente pueden irritarle la piel de los niños. ¿Sí? Ya, seguimos. Productos capilares. Los productos capilares, como les comentaba, son súper antiguos también y partieron en Inglaterra. ¿Y cómo lo hacía la gente antes? En el fondo mezclaba jabón con hierbas para lavar el cabello. Sin embargo, no es lo mismo.
Hubo un barbero muy antiguo que se llamaba Casey Herbert, un famoso barbero, que fue el primero en fabricar un champú de tipo comercial, que es el que vemos en la foto, que se llama Drene. Es un champú en el fondo no jabonoso, partió en 1930, es decir, este jabón ya no era una mezcla de jabón de tocador propiamente tal con hierba, sino que era un jabón, era un champú como corresponde en el fondo, no era, era un champú sintético y fue el primero que se fabricó en el mundo. La palabra champú es de origen indio, inglesa, y significa masajear, y hace referencia en el fondo a lo que es un champú, que el champú es una emulsión, no es un jabón. Contiene ingredientes detergentes, ¿cierto?, para la limpieza y el cuidado del cabello. Los requisitos de un buen champú, chicos, siempre van a ser que permita un fácil enjuague del cabello. No sacamos nada con formular un champú que después va a costar muchísimo eliminarlo del pelo. El pH es ligeramente ácido, entre 5 y 6 aproximadamente, ya que un ambiente básico, muy básico, debilita el cabello. Por lo tanto, yo he visto champús igual de 4,5, eso va a depender del tipo de formulación. Sin embargo, muy básicos no son recomendables porque rompen los puentes disulfuros de la queratina del cabello y lo va debilitando. Entonces, para poder en el fondo controlar el pH, ¿qué hacemos? Agregamos una cera, por ejemplo, como el diesterato glicol. En fin, ahí se van haciendo los ajustes de la fórmula. ¿Qué otro tipo de características tiene que tener un buen champú? Es que no dañe ni deje como un buen acabado del cabello. No sacamos nada con que el cabello quede feo, tieso, poco manejable. Lo que más queremos es que un champú limpie, pero además te deje una sensación dócil, que lo puedo peinar fácilmente, que lo puedo manejar. La irritación de este champú tiene que ser mínima, tanto de la piel del cuero cabelludo como de los ojos. Tiene que ser, ojalá, biodegradable. Hoy en día siempre buscamos que los productos sean amigables con el medio ambiente. Color y fragancia apropiados, sin separación de fases. Aquí no buscamos una separación de fases, aquí lo que buscamos es que el producto sea homogéneo. Controles de calidad aprobados, por supuesto, y una buena presentación y etiquetado según el decreto supremo. ¿Cuáles son las generalidades de un champú? Tanto el champú como la mayoría de los acondicionadores, mascarillas capilares, son emulsiones fluidas, líquidas o en gel. Sin embargo, últimamente se han popularizado el champú sólido y el champú en seco. ¿Han probado champú sólido o en seco? Son distintos. Recordemos que las emulsiones son preparados heterogéneos, compuestos por dos líquidos inmiscibles. Ustedes ya vieron esto en tecnología farmacéutica. Tiene una fase, ¿cierto?, acuosa y una oleosa para champús tradicionales, que son emulsiones líquidas en el fondo, uno de los cuales se encuentra disperso uniformemente como finos gotas uno en otro. Una emulsión tiene que estar siempre unida, porque en el fondo tenemos una fase grasa y una fase acuosa. ¿Y cómo la unimos? La unimos a través de un tensioactivo o un detergente, el cual va a modificar en el fondo la tensión superficial de estos líquidos que están disueltos uno en el otro. ¿Ayudan a qué? A disolver las sustancias insolubles en el agua. El más famoso de todos es el lauril sulfato de sodio, que es uno de los más famosos tensioactivos que se utilizan en distintos tipos de productos cosméticos, sobre todo en champú. La acción limpiadora de un champú viene dada por el tensioactivo y por otra sustancia también llamada surfactante. El surfactante lo que hace es reducir la tensión superficial del agua y produce que el sebo y todas las impurezas del cuero cabelludo se adhieran al champú y no al agua. Los champús que se promocionan como libres de sales, que son muy famosos, ¿cierto? Sin sal, champú sin sal, sin sulfato, son aquellos que se reemplaza el laurilsulfato de sodio por los tensioactivos que no contienen en el fondo sales sulfatadas o aniónicas. Por ejemplo,
el sodio cocoil isotioanato, que es como el más famoso por el cual se reemplaza el lauril sulfato de sodio. Es decir, son champús que no contienen ni sales, ni sulfatos, tampoco sales aniónicas. Los sulfatos pueden producir resequedad capilar, cabello menos manejable, picor y en algunos casos caspa. Sin embargo, chicos, es un mito de los que vimos igual la semana pasada. Otro mito más de la cosmética es que en el fondo los cabellos que están teñidos, con alisados permanentes, etcétera, deban solo usar champú sin sal o sin sulfatos. Eso no es así. Lo que pasa es que la industria, para poder en el fondo ir introduciendo productos nuevos al mercado, ha popularizado el hecho de que cuando uno tiene el cabello teñido o bien alisado, se deba evitar el uso de champú sin sal y sin sulfato, pero en realidad no pasa nada. Lo que pasa es que los sulfatos y las sales que son más potentes hacen que en algunos casos genere resequedad capilar. Y como yo ya tengo, por ejemplo, un pelo tratado con tintura o con alisado permanente, se va a potenciar un poco más si yo utilizo champús con alta concentración de sulfato. Sin embargo, eh, yo creo que igual es un poco como pasa con los parabenos, que es satanizar un producto cuando en realidad no necesariamente te va a hacer daño o va a disminuir tu alisado o va a disminuir tu tintura capilar, sino que viene más dado por un tema comercial. ¿Cuáles son los ingredientes que tiene que tener un champú? Bueno, ya lo conversamos. Un tensioactivo o un detergente que modifica la tensión superficial de este líquido y que ayuda en el fondo a disolver sustancias insolubles. En el fondo lo que hace el champú es atrapar todas las impurezas que son insolubles porque vienen dadas por el sebo, por la caspa que producimos en el cuero cabelludo y hace que se adhieran para así tener esta acción limpiadora. Y con eso logramos hacer de que el champú tenga la acción que queremos, que en el fondo es limpiar el cuero cabelludo de tanto las impurezas que son propiamente tales, secretadas por el cuero cabelludo, como también lo que es la contaminación ambiental. También contiene, por ejemplo, viscosantes y espesantes. Mejora la viscosidad, la espuma de la mezcla, es decir, para que no sea tan líquido. Por ejemplo, amonios policuaternarios, además de eso ofrecen, por ejemplo, algunos tipos de productos como estos ejercen una propiedad antifrizz, que sea menos susceptible a electrizarse el cabello, porque genera estática, por eso genera eh, esta sensación de que el pelo se levanta por este frizz del medio ambiente, y ayudan también todos estos viscosantes a que se mantenga el cabello suave, sedoso. Por ejemplo, otro es el dietanolamina de coco, que evita la acumulación del sebo en el cuero cabelludo, mejora la viscosidad del producto y es uno de los espesantes para champú más apreciados en el mercado. O sea, estos viscosantes aportan, digamos, varios beneficios en el sentido de que no solamente aportan viscosidad al producto, sino que también ayudan, por ejemplo, con el frizz y con que el pelo se vea más manejable, más sedoso. También tenemos los surfactantes, que son moléculas que tienen una cabeza hidrofóbica, repelen el agua, y otra hidrofílica, que en el fondo lo que hace es atraer estas impurezas del cabello a través de su polo hidrófobo, ¿cierto? Y forman una micela con el sebo del cuero cabelludo, y así lo que hacen es arrastrar en el fondo todos estos residuos y poder ejercer, digamos, su labor de limpieza. Por otro lado están los preservantes, encontramos los parabenos, que son distintos tipos de productos, ahí encontramos metilparabeno, propilparabeno, etc. Y sirven para evitar el desarrollo en el fondo de los microorganismos del producto. Y son útiles para que los productos no provoquen una descamación también del cuero cabelludo. Se ha visto que efectivamente el mantener a raya esta proliferación de bacterias y de hongos ayuda también a que
no se intensifique procesos de descamación del cuero cabelludo o que generen caspa a la larga, ¿ya? Ahora, también podemos encontrar los colorantes, que tienen que ser siempre solubles en agua, obviamente, y deben estar a un pH estable a la formulación, o sea, tiene que ser un pH, digamos, entre 5 y 6. Y las fragancias generalmente son aceites esenciales en concentración de 0,5 a 3% aproximadamente, dependiendo del tipo de producto que queramos formular. Ejemplos de champú. Por ejemplo, este es un champú en gel, en donde lo que tenemos es primero un tensioactivo, un viscosante, un surfactante como la cocamida DA, que es la típica en el fondo, preservantes y disolventes. Esta es una forma base de champú, es una fórmula básica. ¿Por qué? Porque aquí no está, por ejemplo, considerado el colorante, si quisiéramos agregarle colorante, o la fragancia. Entonces esta es como una fórmula madre, por así decirlo, para querer formular champú, y sobre eso, depende de lo que queramos obtener, se pueden agregar fragancias y colorantes. Existen muchos productos de cuidado capilar, ¿cierto? Sin embargo, los acondicionadores, las mascarillas capilares, las cremas de peinar, lociones y todo lo demás que conocemos en el mercado para el cuidado del cabello se componen principalmente de hidratantes, humectantes y acondicionadores capilares propiamente tales. Por lo tanto, se van a diferenciar del champú en que estos no contienen ingredientes tensoactivos y surfactantes, y si es que los contienen son en muy baja cantidad, porque la acción limpiadora no es lo principal. Acá lo principal en los acondicionadores, mascarillas capilares y tratamientos es básicamente humectar e hidratar el cabello. Se utilizan siempre posterior al champú, desde la parte media del cabello hacia las puntas y nunca sobre el cuero cabelludo, porque tienden a generar caspa o acumulación de sebo, porque no tienen esta acción limpiadora como es el champú. Se enjuagan con agua los acondicionadores y mascarillas, mientras que las lociones y los geles, cremas para peinar, no requieren de enjuague, se aplican en el cabello húmedo para dar forma, para dar cuerpo, según las preferencias del cliente. Algunas recomendaciones en farmacia: podemos encontrar distintos tipos de champú, hay múltiples. Generalmente cuando la gente tiene cuero cabelludo muy sensible, se les recomienda, por ejemplo, el Eucerin de pH 5, ese es como el clásico que uno recomienda en la farmacia cuando llega una persona y me dice, no, es que sabes que todos me dan picazón, me dan alergia. El típico es el Eucerin dermocapilar, ¿ya? Que es a pH 5 y es un champú suave. Después tenemos otras marcas como Uriach, Isdin, el Dercos de Vichy, que es como el clásico. Pero aquí tenemos algunas otras variantes, como el champú de bebé. Y tenemos también acá el Fructis, que es champú seco. El champú seco está súper de moda. A mucha gente le agrada el champú seco. ¿Por qué? Porque se ha publicitado como un champú ecológico, porque su envase, su packaging no tiene plásticos, prácticamente viene en una cajita de cartón, entonces ahí prescindimos de lo que es el frasco. Y lo otro es que como es una barra de jabón, parece una barra de jabón, dura más, dicen que tiene mayor duración. Yo en particular no lo he probado, sin embargo, es muy muy bueno por lo que recomiendan, pero yo no sé si lo recomendaría tanto para personas que se les cae el cabello, porque las instrucciones de uso de este producto es frotar la barra de jabón contra el cuero cabelludo. Y si tú tienes problemas de caída del cabello, no me parece que sea una muy buena alternativa. Sin embargo, esto ya es cosa de preferencias personales. Después tenemos el champú en seco, chicos. El champú en seco es muy recomendado, por ejemplo, el BioCure, que es como el típico de la farmacia. El champú en seco tiene varias ventajas, pero una de las grandes desventajas del champú en seco es que no lo puedes usar a diario. El champú en seco no es para uso diario porque genera caspa e irritación. ¿Por qué? Por el gas propelente en el fondo del aerosol.
se ha visto que en el cuero cabelludo es un poco contraproducente ese efecto, por lo tanto es generalmente recomendado para personas, por ejemplo, en la farmacia que te van a preguntar porque tienen una cirugía, no se pueden operar, tienen que pasar varios días en cama, entonces tienen que operarse y no se pueden duchar. Es una buena alternativa. Para personas que están, por ejemplo, adultos mayores postrados y que necesitan higienizarse, pero no se pueden duchar, tienen poca movilidad, el champú en seco es una súper buena alternativa, pero no se puede utilizar a diario, ¿ya? Este es el típico champú igual que sirve como, por ejemplo, tuviste una emergencia, no te pudiste lavar el pelo, utilizas champú en seco y te salva, pero no tiene el mismo efecto eh, refrescante que tiene un champú líquido, por ejemplo. No es lo mismo, es como parchar la higiene diaria que tienes que tener con un champú normal, utilizar champú en seco. Pero sí es una alternativa recomendable como cuando no te puedes lavar el pelo por una cirugía o hay personas que, muchas veces adultos mayores que están postrados en cama, se les recomienda champú en seco. ¿Cómo se usa? Se aplica el producto, perdón, en las raíces y luego de eso hay que peinarlo y masajearlo. Pero no es lo mismo que un champú tradicional, sin embargo es bastante popular, lo mismo ahora que los champús en seco. Y por último, chicos, encontramos los que son los champús para perritos y para gatitos. Lo mismo que con las pastas dentales, si bien es cierto, están en la farmacia disponibles y todo, este tipo de productos no son productos cosméticos propiamente tal. No son HBO, ni son productos de registro cosmético, porque estos productos todos pasan por el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, y el control de esos productos es a través del SAC, su registro, su importación o la fabricación en Chile de este tipo de productos ya no pasan por el ISP, sino que son controlados por el SAC. Ya chicos, eso tenía para contarles hoy. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ya, súper. Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana. Ojalá, claro, que sea presencial, porque yo sé que no les gusta como este formato, el formato, digamos, online. Pero bueno, cuídense, nos vemos la próxima semana. La próxima semana, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cremas y protección solar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que protección solar lo íbamos a tomar como igual un tema aparte porque tiene sus excepciones? Bueno, vamos a ver eso y vamos a ver también cremas. Recuerden que les dejé en internet todo lo que tiene que ver en el aula virtual con las lecturas obligatorias porque la semana del 1 de noviembre no vamos a tener clase presencial porque vienen los feriados, ¿cierto? Y ¿cómo van con los trabajos? Los trabajos son para el día 28, no se olviden de eso. ¿Y qué más? Bueno, ya saben ya que vamos a tener 2 prácticos, así que todo bien. Perfecto. Ya chicos, nos vemos entonces.